Darle bienvenidos una vez más a nuestro estudio de los básicos. Hoy vamos a proceder con el siguiente estudio, número 9. En este estudio vamos a estar tocando en una pieza muy importante en los básicos. Cuando estamos nosotros viendo todas esas piezas conjuntos, hay una pieza muy importante que necesitamos en nuestra vida. Y pues en ese estudio lo vamos a tocarlo. Primeramente, como siempre, tenemos aquí el foto de las ruinas de los griegos para recordarnos de las muchas civilizaciones que ha subido, ha sido grandes y ha decaído porque abandonaron sus raíces, abandonaron Dios y empezaron a buscar las cosas de la carne. Aquí, como siempre, tengo un dicho por un griego antiguo de aquel periodo de tiempo, Aristóteles, dice: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Y muy importante esas palabras por el tema que vamos a estar tocando hoy, porque si nosotros queremos ser de verdad el pueblo de Dios, necesitamos tener hábitos bastante importantes. Tenemos que estar haciendo las cosas diario. Sé que a veces orar todos los días, leer la palabra de Dios todos los días, ir a la iglesia 2, 3, 4 veces a la semana, a veces llega a ser aburrido por nosotros. Queremos más aventura, por decir. Pero la verdad es, si no tenemos buenos hábitos, lo vamos a perder todo lo bueno en nuestra vida. Entonces necesitamos tener buenos hábitos. Pues vamos a seguir, siempre empezamos con el mismo pasaje, San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me encanta en este estudio esas palabras: yo soy el camino. Un camino es largo, dependiendo dónde vas a ir. Si vas al supermercado, tal vez no está tan largo, pero es un constante. Hay que ir y usted sabe cuáles son los calles que van a tomar para llegar a su destino. Hay caminos largos en este mundo. Si voy a viajar al otro lado del mundo, si voy a viajar a un país lejano, pues sabemos que nuestro destino es el reino de Dios. No solo la salvación, por decir así, aunque esto es un pieza integral, pero es el reino de Dios, tanto ahorita en mi vida, como mañana, como pasado, como cuando muero, que todo va siguiendo un mismo rumbo, un mismo camino. Eso quiere decir: yo soy el camino. Y por eso necesitamos buenos hábitos. San Juan 8:32, como siempre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros seguimos aprendiendo la verdad en las cosas de Dios, nos hace más fácil este camino. Día por día, pues, es como una persona que está, por decir, levantando pesos, haciendo ejercicio. Al principio quizás es difícil, al principio tal vez se encuentra duro, pero al tiempo sus músculos van cambiando y van creciendo, y luego el ejercicio que usted está haciendo no está tan duro. Entonces, paso a paso, vamos aumentando nuestra capacidad. Así está el camino de Dios. Paso a paso vamos aumentando. Como alguien que siembra una semilla, se germina la semilla, se cosecha el fruto y luego repite. Eso es tan importante, porque el que es agricultura, el que siembra la agricultura, él sabe, el año que no siembra, o el año cuando hay sequedad o demasiado lluvia, hay problemas. Quizás su familia va a sufrir. Entonces, como podemos siempre comparar simbólicamente las cosas de la carne, sabemos que hay cosas en esta vida que tenemos que repetir prácticamente hasta que morimos. Y eso es el camino de Dios. Hemos tocado varios temas en ese estudio.
Empezamos con unas piezas de la carne, la tierra y el universo, el cuerpo humano, la salud, el huella dáctil de Dios, como decir, su firma sobre su creación. Hemos hablado de la verdadera misericordia, el amor verdadero, la verdadera fe, los buscadores de paz, también tardo para la ira. Son cada una de esas piezas integral. Hoy nuestra pieza es la verdadera fe. No lo hemos tocado todavía. Como la imagen que tenemos aquí con la verdadera fe, podemos ver un bote chiquito, dice fe en su etiqueta. Y dentro de este bote hay una pelotita chiquitita. Se llama la semilla de mostaza. Y eso para nosotros es nuestro ejemplo, que vamos a estar buscando este estudio. San Mateo 13, 31 al 32. Otra parábola les relató diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeño. Y esa palabra pequeño en el griego no necesariamente está hablando de tamaño. Está hablando de pequeño, quiere decir despreciado. La gente no la quiere tanto. De todas las semillas, más cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Muy importante. Si usted conoce la mostaza, que muchas veces que se encuentra en su jardín, que a veces la gente siembra para comer, muchas veces se encuentra en comida oriental, muy probablemente no es el mostaza de este pasaje. Una de las primeras indicaciones que nos debemos captar es la idea que las aves vienen del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sabemos que esta hierba, mostaza, aunque sí puede crecer grande si usted lo abandona, no es tan grande para que se hace nidos, a menos que estamos hablando de algo, una pájaro chiquitito. Entonces hay otro mostaza y es importante conocer eso y vamos a hablar más de eso más allá. Y es un poco despreciado. Pero así como la mostaza, la hierba, esta otra mostaza tiene el mismo sabor y también es comestible. Y eso es importante. San Mateo 17:20 dice: y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y yo pienso como el semilla de mostaza, ahí en versículo 32 de Mateo 13, como dice, es lo más despreciado. A veces la fe es despreciado. Por muchas personas, cuando se habla de la fe, muchos están pensando en un sentimiento, un sentido, una creencia, algo interno. Pero la verdad no es eso. Como estamos hablando en este pasaje aquí nomás, el Señor está hablando de acciones, de un verbo, por decir así. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la fe debe ser una acción. Pero a veces no queremos hacer esta acción. Como ya hablé en el principio, leer la palabra todos los días, a veces es despreciable, es aburrido. Orar todos los días, cantar alabanzas a Dios todos los días, quizás ir a la iglesia 2, 3, 4 veces o quizás todos los días, es despreciable. Para mucha gente, ellos no entienden por qué necesitamos ir a la iglesia, por qué necesitamos leer la palabra. Para mucha gente es una cosa, no tienen tiempo ellos para eso. Y yo pienso porque aquí es cuando la comparación nos ciega. Despreciar, desestimar y tener en poco
o de mal menos valor, desairar o desdeñar. Quiere decir, si es tiempo para ir a la iglesia, o puedo salir a ganarme $100 para 2 horas de trabajo, ¿cuál voy a hacer? ¿Voy a ir a la iglesia o voy a ganar el dinero? Y es la dificultad que muchos tienen. No se faltan hermanos que yo estoy practicando con ellos en sus casas, me están relatando sus problemas, sus dificultades, dificultades con sus hijos, dificultades en su pareja, dificultades con sus compañeros de trabajo. Y yo empiezo preguntando, hermano, todos los días está leyendo la palabra. Pues hermano, no tengo tiempo. Hermano, siempre va a la iglesia. Pues hermano, tengo que ganar dinero para que mi familia come. Entonces van despreciando las cosas que realmente son soluciones para sus problemas. Pero como lo ha despreciado la solución, pues viven ellos en dificultades. Y es lo que está hablando aquí este pasaje. Si nosotros queremos algo que es grande por el fin, por decir, donde los aves pueden tomar nido, quiere decir algo que es de protección, algo que es de ayuda para otros, no hay que despreciar las cosas de Dios. Ni el leer, ni el orar, ni el cantar, ni ir a las reuniones. Estas cosas debemos estar haciendo. La fe es creencia en acción. Como un hombre que quiere correr, quiere ganar un trofeo en los Olímpicos, por decir, en la carrera, tiene que practicar corriendo todos los días. No es 1 hora, no es 2 horas. Para llegar a tener el plata o el dorado en las Olímpicas, tú vas a tener que practicar 6 horas más todos los días. Pues estamos nosotros hablando de un trofeo mucho más grande que eso de los Olímpicos. La salvación. Por supuesto, requiere un esfuerzo. Es una acción en su vida. Decidir, sí voy a apartar tiempo para leer, sí voy a apartar tiempo para cantar, para orar, para ir a la iglesia. Voy a llevar mi familia. Voy a hacer algo que es bueno para mi alma y mi corazón. Es la creencia en acción. Es la fe. Si tuvimos tan siquiera la fe de un grano de mostaza, quiere decir, si nada más empezamos a hacer las cosas, la bendición viene a la vida. San Juan 20:31, pero estas se han escrito para que crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es un proceso, la palabra de Dios, las escrituras, los testimonios, todo eso es para que creemos. Pero la creencia es el primer paso. Si dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo veo esas palabras, yo digo, sí, son de Dios. Es creer. Pero cuando yo amo a mi vecino, cuando estoy ayudando a mi vecino, cuando estoy buscando qué puedo yo hacer tanto para su vida carnal y aún más importante para su vida espiritual, ahí la creencia es manifiesta. Eso es fe. ¿Por qué? Porque la creencia es en las palabras, amará a tu prójimo como a ti mismo. Ese es creer. La fe es ir a hacerla aun cuando no es fácil, cuando no es gustable, y esperar los resultados, porque los resultados no están de inmediato, como una semilla. Sembramos la semilla, pero el resultado no es inmediato. Hay cosas en este mundo que podemos sembrar que dura años para germinar, crecer y dar fruto. Eso es lo que estamos hablando. La creencia es lo que nos hace actuar, poner la semilla en la tierra, echar agua, echar abono, fertilizante, cuidar la mala hierba que no crezca y va protegiendo aquella mata de planta hasta que él da fruto. Hechos 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo,
Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros, que los gentiles oyese por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Así Pedro está diciendo, por las palabras que estoy hablando, un día los gentiles van a creer, no solo en el tiempo de ellos, pero hasta hoy. Todavía la gente está leyendo las palabras de Pedro y creyendo. Es el primer paso. Luego tenemos que hacer algo, según las palabras. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es el primer paso. Si no sale la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no estudiamos, si no escuchamos buenas predicadores que son ministros llamados por Dios, ¿cómo podemos avanzar? Es que no podemos. Y a veces por eso no leemos y no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos dar cuenta de nuestras faltas. Sabemos algunas de nuestras faltas. Tal vez hay errores evidentes en nuestra vida. Y no queremos escuchar una predicación donde alguien está diciendo tal cosa es un pecado. No quiero escucharla. Y por eso tal vez a veces no leemos la palabra de Dios porque no queremos leer aquel versículo que dice, haciendo tal cosa es pecado. Entonces, tapamos los oídos, no queremos escuchar. Pero si queremos la salvación de verdad, tenemos que escuchar. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Y sabemos que la predicación es una acción, es un esfuerzo de alguien. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que prediquen el evangelio de los bienes, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario leer, estudiar, y sí, estudiar. También escuchar aquellas personas que sabemos con perfecta exactitud son personas llamadas de Dios. La otra cosa, hoy vivimos en un tiempo tan maravilloso. Cada quien tiene su celular, por decir, podemos nosotros bajar del internet la Biblia en audio y mientras que estamos en el camino, mientras que estamos en la casa trabajando, podemos estar escuchando la palabra de Dios. Tengo en mi celular la Biblia, también tengo partes del libro de Mormón. Cuando estoy manejando en la carretera, ahí lo pongo, tal libro, tal capítulo, como quiero, y voy escuchando para que esa va grabando en mi cabeza, porque así puedo obedecer. Así mi fe se puede realizar. Pero si no escucho la palabra, mi fe no va a crecer. Entonces, tenemos varios pedazos aquí ya en nuestra lectura. Número 1, la semilla de mostaza. Quiere decir escuchando la palabra. La semilla de mostaza es algo que se siembra en la tierra. No es un fruto, por decir así, no es un fin, es un principio. Sembramos porque tenemos creencia en un absoluto. Sabemos que aquella semilla es un absoluto. Sembramos maíz, frijoles, lo que sea, sabemos que es un absoluto. Nadie va a sembrar maíz y esperar frijoles. Nadie va a sembrar frijoles y esperar mangos. Es que sabemos que un semilla es un absoluto. Entonces escuchamos el absoluto, la verdad de la palabra de Dios. Luego tenemos que regarla creyendo en la palabra. Entonces leemos, estudiamos y regamos. Ponemos en acción. Cuando ponemos la palabra en acción en nuestra vida, está germinando aquella semilla, va creciendo. Todavía es muy juvenil, es pequeño, es adolescente, es chiquito. Todavía falta mucho crecimiento y en ese punto
al principio de la germinación requiere mucho cuidado porque se mata fácilmente. Pero si lo cuidamos, pues vamos a ver y experimentar los resultados de nuestros esfuerzos. Y como en el último imagen aquí, entre esos cuatro, podemos ver un árbol. Este es literalmente el árbol de la mostaza que se encuentra allá en el Medio Oriente. Y las hojas de ese árbol son muy buscados por los cabras. Tiene sabor de mostaza, son comestibles para la gente si quiere. Aquí podemos ver ese trabajo. Y un árbol no va a crecer de un día para otro, es algo que se tarda, es importante. Entonces la semilla de mostaza, escuchando la palabra, este es un absoluto, no es una medida. Como lo dijo, no habla de la pequeñez de la semilla, sino se habla de que la gente no la quiere, es despreciado, pero siempre es un absoluto. Creyendo en la palabra, esta debe ser una semilla viva. De nada nos sirve sembrar una piedrecita. La piedra no va a nacer. De nada nos sirve sembrar un adobe, un ladrillo, un zapato, porque son cosas muertas y no van a nacer, no van a crecer, no van a germinar. Tenemos que sembrar algo que sea vivo. Hay que creer en lo vivo. Si yo estoy creyendo en algo que nadie ha visto, no es fe, no es creencia. La creencia y la fe tienen que estar en lo absoluto. También poniendo la palabra en acción en nuestra vida, debemos tener paciencia. Debemos estar dispuestos a que la palabra comienza a afectar nuestra vida. A veces queremos nosotros nada más ir a la iglesia, escuchar la palabra, pedir bautismo y recibir la imposición de manos y ya somos santos, ya toda la vida es bueno, no vamos a enfermar, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Pues hermanos, lo siento, no es así. Así como una semilla, usted siembra, va germinando. Al principio, más bien, es una matita chiquita. Y así es la fe de nosotros. Va creciendo, pero es chiquita. Luego agarra fuerza. Pero cuando es así, recién nacida, tan fácil como ya le dijo, es de matarla. Pero ya cuando va creciendo y ya es un mata más grande, es más difícil matarla. Y por su tamaño, pues cuando ya es árbol grande, hasta podemos apodar muchas de las ramas y no se muere el árbol. Entonces, eso es el proceso, es despacio. También debemos ver y experimentar los resultados de nuestro esfuerzo. Algunas cosas pueden tardar una vida en cambiar o tener efecto. No hay que esperar que las cosas son de un día para otro. Ten paciencia. Dios está empezando la obra en su vida. Leer la palabra todos los días, orar todos los días, espera en Dios todos los días. Eso es tener fe. ¿Piensa usted en un hombre que va corriendo como aquel que está en los Olímpicos y quiere ganar un trofeo? Va corriendo, sus pies van pegando en el suelo y van marcando pasos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así va marcando. Y él va corriendo a un paso que él puede sostenerlo hasta el fin. Eso es ser creyente. Es buscar un paso según lo que te puedes y ir luchando hasta el fin. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Eso es la acción. Entonces escuchamos que hay que pagar diezmos. Pues vamos a la iglesia, da nuestros diezmos a la iglesia. No es que de un día para otro usted de repente va a abrir su libreta de su cuenta bancaria y va a encontrar que alguien depositó 1,000,000. No es así. Pero si tú estás pagando sus diezmos constantemente, cuidando de obedecer la palabra de Dios, de repente usted va a mirar por atrás y decir, pues antes de pagar diezmos, yo tuve muchas faltas.
ahora que estoy pagando los diezmos constantemente, veo que mis faltas están desapareciendo. Esto es la bendición de Dios. Y mientras que aquel árbol va creciendo, las cosas van cambiando en su vida. Es el camino para la felicidad. Es el camino para la felicidad. Ahora hay un pasaje muy perfecto que nos habla de todo lo que hemos hablado. Va resumando, por decir, todo lo que hemos hablado. En el libro de Mormón, Alma 16, y vamos a empezar versículos 152 al 154. No vamos a leer todo ese texto aquí, pero si tú quieres en su casa, tú puedes leerlo. Muy lindo es este pasaje. Pero 152 a 154 primero dice, compararemos pues la palabra a una semilla. Entonces tenemos la Biblia y el libro de Mormón, es como una semilla que sembramos en nuestro corazón. Ahora bien, si des lugar para que sea sembrado una semilla en vuestro corazón, y aquí si es una semilla verdadera, absoluto, o una semilla buena, tiene vida, no es muerto, y no la eches fuera por nuestra incredulidad, resistiendo el Espíritu del Señor, y aquí empieza a hincharse en vuestro pecho. Va a crecer, germinar. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena. O que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser delicioso para mí. Sabemos que al principio leer la palabra de Dios a veces es aburrido, pero cuando leemos y empezamos a comprender, llega a ser delicioso. Queremos más bien no podemos esperar hasta cuando tenemos chance, una hora, media hora para leer otra vez la palabra de Dios. Es un gusto. Y empieza a iluminar el entendimiento. Luego, algunos problemas que tal vez están en nuestra vida, podemos evitar, podemos apartar, podemos solucionar. Problemas en la familia, problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, lo vamos solucionando. ¿Por qué? Porque vamos leyendo y estudiando la palabra y vamos creciendo en nuestra comprensión. Versículo 162, siempre en Alma 16, 162. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz. Muy importante. No estamos sembrando cualquier cosa. Hay personas que me llegan y me hablan de ovnis, o hay personas que me llegan y me hablan bueno, no sé, cualquier cosa. Y digo yo, esa no es luz. ¿De qué nos sirve creer en esas cosas? Si hay o si no hay ovnis, no tiene que ver con nuestra salvación. Enfocamos en la luz ahorita. Enfocamos en aquellas cosas que nos va a beneficiar. Va a ayudarme a tener un mejor matrimonio, va a ayudarme a ser una mejor persona, un mejor vecino, un mejor hermano, un mejor padre, un mejor madre, un mejor hermano. Las cosas que me va a ayudar a criar mis hijos de una manera mejor. Vamos buscando aquellas cosas que son luz para nuestra alma. O lo que es luz es bueno porque se puede discernir. Por tanto, debes saber que es bueno. Debemos saber que la luz siempre se discierne. Eso es importante. Las cosas que no son luz también lo discernimos. Ya lo conocemos. Y debemos apartar de aquellas cosas. Las novelas, las películas, todas esas cosas que vienen a veces en la media social, cosas que no nos traen ningún beneficio. Ponelo a un lado. Enfoca primeramente en la luz en su vida. Es lo esencial. Versículos 158 al 160. Vea que vamos por atrás un poquito porque hay algo más que tenemos que ver. Y aquí estáis seguros ahora de que es una semilla buena. Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Si yo quiero creer en fantasía, ¿qué se va a producir? Falsedad en mi vida.
Entonces, todo semilla produce según su especie. Si yo quiero la felicidad, si yo quiero lo bueno, si yo quiero lo digno, si yo quiero lo honesto, si yo quiero lo verdadero, es lo que tengo que sembrar. Busco estas semillas y esa encuentra en la palabra de Dios. Por tanto, si una semilla crece, es una semilla buena. Pero si no crece, aquí que no es buena, por lo tanto es desechada. Lo que no es vida de Dios, echamos a un lado. Y aquí por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabes por fuerza que la semilla es buena. Ahora bien, aquí es perfecto vuestro conocimiento. Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa y vuestra fe queda inactiva. Entonces, el proceso de sembrar, regar, abonar, hinchar, crecer, sacar el fruto, es un proceso. Una vez hecho, ya termina. Sembramos la matita de maíz, crece la caña, la estaca, sacamos la mazorca, comemos la mazorca, la estaca, la caña se muere, se hace abono, queda latente la tierra. Es el proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez sembramos. La fe es la creencia en acción, es ir a la iglesia todas las veces que podemos, buscar ir a la iglesia. Mira, a veces yo sé que hay dificultades, enfermedades, muchas cosas a veces que nos quiere inhibir ir a la iglesia. Es importante, hermanos, reunir con los demás. Es importante reunir con nuestros hermanos, sentir aquella unión, aquella armonía. Es importante hablar con ellos, creer con ellos, cantar con ellos, orar con ellos. Es un proceso muy importante. Es la acción de fe en nuestra vida. También tenemos que leer en la palabra, orar en la palabra. Tenemos que hacer muchas cosas en la casa, hablando de las cosas de Dios. Entonces es proceso, es la fe en acción. El que quiere ganar el medalla de oro en las Olímpicas no solo va a correr cuando está la competición de los Olímpicos, va a estar practicando en su vida todos los días. Y hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Alma 16, 164 a 166. Y aquí a medida que el árbol empieza a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y produce fruto. Y aquí si lo cultivéis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol, si por un periodo de tiempo no leas la palabra, no oras, no cantas, no vas a la iglesia, si sois negligentes en nutrirlo, he aquí no echará raíz. Y cuando el calor del sol llega, los problemas en la vida, las tribulaciones, las dificultades, los pleitos, las pandemias, y cuando el calor del sol llega y lo abraza, se secará, porque no tiene raíz. Y lo arrancarás y lo echarás afuera. Entonces es el problema, hermanos, de no estar congregando, de no estar uniendo con nuestros hermanos, trabajando con ellos, haciendo actividades con ellos. Necesitamos atender nuestra fe, nuestro árbol. 167 a 169. Y esto no es porque la semilla no haya sido bueno, ni tampoco es porque su fruto no es deseable, sino porque vuestro terreno es estéril y no quieres nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Vea bien 168. ¿Quién tiene culpa? Porque vuestro terreno es estéril. No quiere usted nutrirla. Eso es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar nuestro árbol, tenemos que cuidar nuestra planta, tenemos que decidir hacer el sacrificio, hacer el esfuerzo, leer la palabra, estudiar la palabra, pero también congregar. Hay que nutrir el árbol. 169. Y por lo mismo, si no cultives la palabra,
mirando hacia adelante con la hoja de la fe a su fruto, nunca podrás recoger el fruto del árbol de la vida. Entonces vamos luchando diario, 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 todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos mirando al futuro. El que siembra un árbol frutal no está pensando que mañana voy a cosechar, no está pensando que el próximo año voy a cosechar. Es una persona que va pensando en lo largo, va pensando, pues este árbol va a tener 3, 5 o hasta 5 años de crecimiento para darme el primer cosecha. La primera cosecha va a ser chiquititito, no hay problema. Tengo paciencia. A los 7 años, a los 10 años, como sea, ya va su producción completo. Entonces, es la esperanza que necesitamos en las cosas de Dios. Vamos tratando de guardar. Y así, 173, cuando nutrimos nuestros árboles con el ojo de fe, entonces, hermanos míos, seguiréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y vuestra paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Viene todas esas palabras conjunto y hace un solo esfuerzo en nuestra vida. Y así podemos nosotros disfrutar lo bueno. Fe, diligencia, paciencia, longanimidad. Longanimidad es una palabra que por sus mismos pedazos, sus mismos palabras integrales en él, quiere decir algo de mucho tiempo. La vida entera, longanimidad. Es una palabra grande. Va juntos con paciencia. Entonces vamos sembrando, vamos orando, vamos cantando, vamos a las reuniones, vamos trabajando, amando a nuestro prójimo. Aunque nuestro prójimo tal vez es nuestro enemigo también, no le hace. Ama a su prójimo, ayuda a su prójimo, sea como sea, que tu luz, lo bueno que está en su corazón, va saliendo. Ahí vamos a cosechar un buen cosecha. Volvemos a lo que leemos al principio en San Mateo 13, 31 al 32. Otra parábola, los relatos, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es una decisión, el cual a la verdad es la más pequeña, despreciado de todas las semillas, mas cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas. Se hace árbol tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. ¿No sería bueno que el mundo a su alrededor puede depender de ti? Eso para mí es tan lindo, tan importante. Yo pienso siempre, he ido a muchos funerarios, he visto los entierros y a veces hay fúnebres que están llenos de gente y cada quien está llorando y diciendo: fulano de tal, cuando estaba vivo me ayudó en tal. Entonces tiene muchos testimonios de lo que hizo en su vida. Hay otros que no hay casi nadie ahí. Y puede ser persona pobre o puede ser persona rica, no importa. A veces no llega nadie. ¿Por qué? Porque no tiene testimonios de cómo tocó la vida ajena. Nosotros debemos tener muchos testimonios de cómo tocamos las vidas ajenas. San Mateo 17:20. Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, cuando no creemos en la palabra de Dios, no podemos hacer nada. Porque de cierto os digo que si tuvieras la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a ahí, y se pasará. Y nada os será imposible. Es la promesa de Dios. Si nosotros, hermanos, labramos diariamente con diligencia nuestra fe, vamos siguiendo, leyendo la palabra, no escuchando cualquier predicador, pero aquellos que sabemos con seguridad son llamados de Dios. Vamos sembrando lo bueno en nuestro corazón, vamos luchando por la armonía y vamos luchando por todo lo bueno en las cosas de Dios y vamos a ser bendecidos. Y nuestra vida va a ser lindo.
El reino de los cielos es un absoluto como la semilla de mostaza, pero muchas veces es menospreciada porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios promete que si lo hacemos a su manera, siempre saldría bien y tenemos fruto para comer. Tenemos dos imágenes aquí y creo que son importantes para meditar. Esto a la derecha no es un buen ejemplo de fe. ¿Qué está haciendo la mujer? Está ella lanzando de una montaña. Algunos dicen, tengo fe, voy brincando a este abismo, pero sé que Dios me va a guardar. No es un ejemplo de fe. Recuerda cuando el Señor estaba tentado por el diablo encima del templo y el diablo dijo, tírate, los ángeles le van a rescatarte. Y el Señor dijo que no. No es un buen ejemplo de fe. Al otra imagen, pagando los diezmos, pagando las ofrendas, cada vez que puedes. Este sí es un buen ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque sabemos que es obedecer la palabra de Dios. El otro, brincarte de un abismo, no es mandamiento de Dios. No estamos haciendo nada de parte de Dios. Estamos nada más creyendo en una fantasía. Y esa no es para nuestro bien, más bien trae nuestro fin. Entonces, hay que recordar, los buenos ejemplos de fe es aquella dedicación a lo bueno. La obediencia, ir a la iglesia, orar, cantar, leer la palabra, pagar la ofrenda de diezmos, hacer todas esas cosas que son rutinarias en la vida. Tal vez usted ya está haciendo todo eso, está bien, busca otra cosa que no está haciendo. Quiere decir, lea más la palabra de Dios hasta que tú encuentras algo que no está cumpliendo y así cúmplalo. Como el joven rico que vino a Jesús y dijo, ¿qué me falta para llegar al reino de Dios? Y el Señor habló de unos mandamientos y el joven rico dijo, eso todo lo hago. Entonces el Señor dijo, una cosa te falta. Siempre hay una cosa que nos falta. Busca esta una cosa en su vida. Quizás busca qué es lo que tú faltas conforme a la palabra. Hágalo. No vayas usted a brincar de un abismo. Eso no es fe. Es el fin de su vida. Por lo tanto, cuando nuestra fe tenga un propósito o una meta claramente obediente o justo, seremos capaces de hacer lo que a otros les parece imposible. Que una semilla de mostaza sea tan grande que las cabras pueden comer sus hojas y que las aves pueden hacer nidos en sus ramas. Eso es la lindura. Y tantos hermanos que me han dado sus testimonios de cómo ellos, cumpliendo las palabras de Dios, fueron bendecidos. Aún en medio de una pandemia, encontrando trabajo cuando nadie más encontraba, buscando y encontrando lo que ellos necesitaban cuando nadie más podía, es la bendición de Dios. Ahora, nunca jamás debemos olvidar de dar gracias a Dios. Tenemos que seguir a Dios. De nada nos sirve que Dios nos bendice en cuanto a esas cosas y nosotros abandonamos las cosas de Dios. No desprecia Dios, desestimar o tener en poco o de menos valor, sino tenga las cosas de Dios como el más valioso, como en obediencia, diezmo, ofrenda, ir a la iglesia, leer mis escrituras, ayunando, orando, amar a mi vecino, enterrando mis armas de conflicto, amar a mi enemigo, poniendo a Dios primero en mi vida, sirviendo. Son muy importantes todas esas cosas. Eso es poner la fe en práctica. Cuando empiezo a hacer cualquier de esas cosas, tengo fe, tengo creencia, voy por un buen camino. Ya ahora hay que repetirlo todos los días de la vida. Y usted va a encontrar después de poco tiempo cosecha. Y la cosecha va a ser buena. Usted va a ser feliz por la mayor parte. No lo voy a decir que nunca jamás va a haber problemas, pero usted, tanto las bendiciones que van a recibir en su vida,
la mal que viene, las dificultades que viene, las tribulaciones que viene, va a ser fácil para usted aguantar. Entonces, hermanos, siempre tenga fe. Siembra la semilla, lea. Haga un propósito ahorita en su vida, leer la palabra todos los días, aunque sea un poquito, orar. Si no oras nada, pues empieza una vez al día. Próximo mes, 2 veces al día. Y así vaya incrementando un poquito todas las cosas en su vida hasta que usted se siente la riqueza de Dios en su corazón. A veces como personas, siempre comparando las cosas, a mí como persona de nada me sirve sembrar demasiado terreno de árboles frutales, porque si no puedo cosecharlo, lo voy a perder todo. Hay una medida perfecta para nosotros, cada quien. Cuánto debemos leer, cuánto debemos orar, cuánto debemos cantar. Busca la medida. Hay quien que me dice, hermano, ¿será que yo debo hacer eso todas las horas del día? No, no estoy diciendo eso. Sí hay que trabajar, hay que comer, hay que dormir, hay que lavar ropa, etcétera, etcétera. No dejas que las cosas de Dios dominen su vida tanto que usted no hace sus responsabilidades. Pero no pongan sus responsabilidades tan importantes que tú olvides Dios. Dios tiene que ser primero, pero hágalo a medida que sea una bendición para usted. Gracias, hermanos. Espero que este estudio pueda ayudar a usted y que tú puedas crecer en cuanto a lo bueno. Que Dios lo bendiga.